Autocrítica a la luz de la palabra. Viernes 7 de enero 2022. Bella imagen con una orquídea y un color pues espectacular, una variedad muy poco conocida. Continuamos durante este mes colocando textos bíblicos sobre la fe. En esta oportunidad es un texto del Evangelio de Juan. Vamos a leer este versículo 16 del capítulo 3 de Juan, que nos dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Precisamente los textos de hoy nos hablan de creer en Jesús para alcanzar la vida eterna. Dispongámonos a pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros en este momento de encuentro con la palabra de Dios. Y digámosle desde lo profundo de nuestros corazones: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Veamos los textos que el año litúrgico nos presenta para el día de hoy, viernes 7 de enero 2022, después de Epifanía. Primera lectura, primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 13. Salmo 147, entre paréntesis 146, 147, tres estrofas. La primera, versículos 12 y 13, la segunda, versículos 14 y 15, y la tercera y última, versículos 19 y 20. Notemos que hay una nomenclatura especial en el Salmo, es el único que tiene dos números entre paréntesis. Evangelio Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Después de disfrutar de esta bella imagen, con esos colores espectaculares y la Biblia abierta en primer plano, ubiquémonos en nuestra biblioteca. La primera carta de Juan está ubicada en el tercer peldaño del Nuevo Testamento. Hay 7 cartas o epístolas católicas: Santiago, 2 de Pedro, 3 de Juan y una de Judas. Son cartas dirigidas a la Iglesia universal. También en el tercer peldaño, pero en el Antiguo Testamento, está el libro de los Salmos. Es uno de los 7 sapienciales que contienen la sabiduría del pueblo de Israel, que tú y yo como creyentes debemos conocer y practicar. Lucas, ubicado en el primer peldaño del Nuevo Testamento. En ese peldaño hay 5 libros: los 4 evangelios que narran la vida de Jesús y Hechos de los Apóstoles que narra el origen de la Iglesia, sus principios, su origen. Son considerados los libros históricos de esta segunda parte de las Sagradas Escrituras. ¿Con qué expresión resumimos los textos del día de hoy? Si creemos en Jesús, obtendremos la sanación y la salvación. Comencemos pues con la primera lectura del día de hoy. Una imagen con Jesús crucificado. Y parte de esta primera lectura: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. Creer en el Hijo de Dios nos ayuda a vencer al mundo, a vencer la maldad, a vencer el pecado, que es la lepra.
durante este tiempo. Profundicemos un poco más en esta primera lectura de hoy. Quien tiene una fe bien fundada vence al mundo, saliendo de sí mismo y viviendo en la libertad de los hijos de Dios. Hay tres signos presentados en este texto como testigos de Jesús y de la obra de salvación por él realizada: el agua, la sangre y el Espíritu. El agua es fuerza de Dios que purifica y libera, es vida nueva. Es una invitación a acercarnos al sacramento del bautismo. La sangre, el otro signo, es la sangre del sacrificio, de la expiación dolorosa del pecado. La sangre de los mártires es el signo de la auténtica donación en beneficio de muchos. Nos recuerda la Eucaristía, ese momento donde recordamos la donación que hizo el Señor por amor a cada uno. Acerquémonos al sacramento de la Eucaristía. Y el tercer signo es el Espíritu, es libertad, es verdad, es audacia, libre disposición de sí, fuerza incontenible que anima a los testigos de Cristo. Es una invitación a acercarnos al sacramento de la confirmación. Bautismo, primera comunión y confirmación son los sacramentos de iniciación cristiana. Hagamos la autocrítica a la luz de la primera lectura de hoy. ¿Cómo es tu fe? ¿Cumples la voluntad de Dios? ¿Has recibido los sacramentos de iniciación cristiana? ¿Tu meta es la vida eterna? Llegamos al Salmo de hoy. Las murallas de Jerusalén. Una de las estrofas del Salmo nos dice lo siguiente: ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. ¿Qué estribillo vamos a repetir en medio de las estrofas del Salmo del día de hoy? Demos gracias y alabemos al Señor. Tenemos que darle gracias por todo, porque las cosas ocurren por algo. Y de cada una de ellas hay que aprender. Jerusalén es la beneficiaria principal de los favores divinos. Está obligada de modo especial a alabar a Yahvé. Ha fortalecido las cerraduras y aldabas que cierran sus puertas. Ha llenado sus plazas de niños. Ha hecho que todo el país tenga paz perfecta y prosperidad. Ha dado a conocer de nuevo su palabra, su ley a su pueblo, permitiéndole así cumplir sus deseos divinos de agradarlo. Es un himno de alabanza a Dios, Señor de todo, y cuya bondad se manifiesta en toda clase de beneficios. Para los pueblos rurales de otros tiempos, ver la ciudad de Jerusalén rodeada de murallas y protegida por sólidas puertas era símbolo de seguridad. Y para los pueblos flagelados por el hambre, el pan en abundancia era símbolo de la felicidad y de la vida. Israel no olvida nunca que el mayor beneficio es la alianza con Dios, el maravilloso don de la ley, porque ningún otro pueblo lo trató el Señor de igual manera. Ningún otro pueblo conoció la voluntad de Dios en aquel entonces. Con frecuencia se entona este salmo para referirse a la palabra de Dios que corre veloz sobre la faz de la tierra, pero también a la Eucaristía, auténtica flor de harina, donada por Dios para saciar el hambre del hombre. Hagamos la autocrítica a la luz del salmo del día. ¿Eres agradecido por todo lo que Dios te da? Jesús se hizo hombre, vino a enseñarnos cómo vivir. ¿Qué has aprendido? ¿Buscas saciar tu hambre? Veamos el Evangelio del día de hoy. Tenemos la imagen de Jesús compasivo ante un leproso que se acerca a él pidiendo la sanación.
Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida le dejó la lepra. Jesús no se paraliza ante ninguna situación humana, por compleja o peligrosa que sea. Un leproso movido por la fuerza de su indigencia se acerca a Jesús y se postra ante él. Señor, si quieres, puedes curarme. Son sus palabras. Y Jesús de inmediato lo tocó con su mano sanadora. ¿Cómo sería esa petición desde lo profundo del corazón que movió las entrañas de nuestro Señor Jesucristo? Necesitamos recuperar la fuerza, la vitalidad y la calidez de las palabras y gestos de Jesús. El judaísmo consideraba la curación de la lepra como uno de los signos de la venida del Mesías. Y miren qué ironía, muy pocos de ellos reconocieron en Jesús a su Mesías. Jesús se retira a lugares solitarios para orar, nos lo dice también el Evangelio de hoy. La oración no solo lo sostiene ante las múltiples incomprensiones que experimenta en su ministerio público, sino que le permite, sobre todo, verificar su misión en la lógica de la voluntad del Padre, que es quien lo envió al mundo con esa misión. Hagamos la autocrítica a la luz del Evangelio. ¿Evitas la lepra del pecado? ¿Pides a Jesús que te sane? ¿Estás empeñado en aprender de Jesús? ¿Qué tiempo dedicas a la oración? Preguntas y más preguntas que van surgiendo en lo profundo de nuestros corazones y que son alertas que nos indican dónde debemos detenernos para mejorar, para enfatizar, para ser constantes en nuestra conversión permanente. Es un trabajo de todos los días. Tenemos que estar atentos a nuestra manera de proceder y reflejar, buscar reflejar la palabra de Dios en nuestra vida y buscar mejorar. Al comienzo del programa les mencioné la expresión que resume los textos del día. Vamos ahora a recordarla y a verla reflejada en cada una de las lecturas. Si creemos en Jesús, obtendremos la sanación y la salvación. En la primera lectura nos dicen que los que creen en el Hijo de Dios y lo siguen, tienen vida eterna. Vivirán para siempre junto al Padre. En el Salmo nos dice que el Señor nos ha confiado sus proyectos. Cumplamos con su voluntad. Y en el Evangelio nos limpia de nuestras impurezas para acercarnos al Padre. Acerquémonos al sacramento de la reconciliación para limpiarnos de la impureza del pecado. Si creemos en Jesús, obtendremos la sanación y la salvación. Que el Señor te bendiga ahora y siempre y te ayude a ser constante en tu oración personal cada mañana. Te invito a leer los textos del día de hoy para que los profundices y saques el mayor provecho posible de sus enseñanzas. En cada una de esas páginas sagradas está contenido el arte de vivir, el arte de ser feliz. La Sagrada Escritura debe ser nuestro libro de cabecera. Allí está todo lo que necesitamos saber. Recuerda que todos los días vas a encontrar un video con la autocrítica a la luz de la palabra. Todos los días vamos a tener este contacto con la palabra de Dios para autocriticarnos y trabajar en nuestra conversión permanente. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, nos vemos mañana para una nueva autocrítica a la luz de la palabra.